De movida, el fin de año tiene mucho color económico por dos o tres motivos inocultables. Por un lado, la compleja situación que vivimos. Segundo, porque el cambio de gobierno, cuando la gestión es tan distinta entre la anterior y la presente, potencia muchas cuestiones que se están discutiendo. Y tercero, porque da la impresión que durante el verano seguiremos con extraordinarias, con discusiones, porque, insisto, es muy compleja la situación económica, tanto a nivel nacional como puntualmente en la provincia de Buenos Aires. Lo charlamos bastante la semana pasada, hoy lo comentamos al principio, y para eso nos vamos al encuentro de Alexis Dritzos, que es economista, que pertenece al Partido Socialista, que ya lo hemos entrevistado en algunas ocasiones, y quien nos está escuchando. Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás vos? Bien, acá estamos con Jorge, con Diego, Tiki y bueno, el equipo de Azar Olorno en este final de ciclo, pero atentos también a estas dos cuestiones. La provincia, por un lado, con una discusión que parece empantanada entre el oficialismo y la oposición en torno a esto que desde el gobierno se llama la progresividad tributaria y desde la oposición se llama el impuestazo, y por el otro lado un contexto nacional complejo. De hecho, de paso citamos una entrevista, un artículo tuyo esta mañana, Luces y Sombras de la Economía que Viene, donde planteas cuatro ejes que enfrenta la Administración Económica Nacional: deuda, dólar, inflación y reactivación. ¿Cómo estás viendo en principio lo de la provincia? Bueno, lo de la provincia realmente me llama mucho la atención porque hay una especie de cambio rápido de pelaje de los que hoy son opositores, que hasta hace poquito estaban del otro lado del mostrador, y parece increíble ver cómo cuando discutimos porcentajes, esta gente hablaba de sinceramiento de tarifas cuando superaban el 2000%, había que acomodarse a ese tipo de cosas, y la gente tiene muy mala memoria, porque inclusive una de las primeras medidas que tomó Macri fue un cambio en el cálculo a los jubilados, que se llevó 100.000 millones de pesos del bolsillo de los jubilados, además de haber destrozado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con lo cual, la verdad que si el debate pasa por ese lado, es muy pobre lo de la oposición para defender o debatir seriamente lo que se plantea. Lo que yo estoy viendo en relación a esto, y en donde se hizo mucho foco, porque se trató de instalar la idea de un impuestazo inmobiliario del 75%, que en realidad, mirándolo con claridad, y este es para entender bien el asunto, se trata de campos de 2.000 hectáreas para arriba, se trata de campos que valen entre 10 y 30 millones de dólares, se trata de un incremento del 75% que si se hiciera el pago en un solo pago, gente que daría la sensación que tiene billetera para hacerlo, tendría un 20% de descuento, con lo cual el verdadero aumento en ese caso de poder pagarlo por adelantado sería del 40%. Entonces me parece que está muy claro que hay algunos personajes que están mostrando los dientes de entrada y que se están parando en la vereda de enfrente demasiado pronto y buscando entorpecer. Espero que la sociedad entienda y que no se deje engañar, para entender en donde tenemos que plantear diferencias, las planteemos, que exijamos al gobierno nuevo de la misma manera que tenemos que exigir siempre a los gobernantes, pero tampoco caer en la trampa de ponernos de la vereda enfrente cuando no nos corresponde. Alexis, ¿me permites un asterisco, si querés, analítico, o un paréntesis sobre lo que estás contando? Porque yo dije, esto es presentado desde el gobierno como progresividad tributaria, que parece un concepto complejo, pero que en realidad, si uno dice que paguen más los que más tienen, suena mucho más simple, o desde la oposición como un impuestazo o un ajuste. ¿Hay margen en la política real? Y cuando hablo de la política real, entendamos que es un gobierno teniendo que, por un lado, cobrar impuestos y por otro lado, cubriendo necesidades, para discutir conceptos tan complejos y tan profundos que parecen más vinculados, esto a la progresividad tributaria, a la academia que a la política real. ¿Hay margen para hacerlo? Yo creo que lo que vos decís es interesante, o sea, me parece que hay que ser mucho más simple y claro en los mensajes. Evidentemente sí, en el trasfondo de la política económica, lo que hay que hacer, ser muy claro, y que el que más éxito ha tenido económico en los últimos tiempos va a ser el que más va a tener que contribuir, y tenemos que apuntar a un cambio muy grande en nuestra cabeza para empezar a entenderlo cada uno de nosotros desde el lugar que nos toca, como ciudadanos ya hablo, y como contribuyentes, para exigir esto que no existe en la Argentina, porque tenemos un modelo totalmente perverso. Normalmente la carga mayor está en los que menos tienen. Ahora, plantearlo en términos académicos me parece equivocado. Creo que hay que ir directamente a que la gente lo entienda desde otro lugar, mucho más simple, y quizás el discurso que tiene que tenerse desde la provincia y desde el propio gobierno nacional es expresarlo en términos sencillos para que
no se confunda un núcleo importante de gente, inclusive gente de bajos recursos, que termina defendiendo posturas de los sectores más concentrados. Es increíble ver cómo el discurso se va transmitiendo de boca en boca y terminan siendo acérrimos defensores de un modelo totalmente inequitativo las personas que más lo sufren. Y con respecto al panorama nacional, yo citaba tu artículo Luces y Sombras de la Economía que viene. Vos ponés ahí como 4 ejes centrales, que son la deuda, el dólar, la inflación y la reactivación. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo ponerle cascabel al gato cuando vos sabés que en economía la suma siempre es cero y donde sacás de un lado te sobra o te falta del otro, digamos? Mira, creo que, bueno, el eje principal sobre el que todo va a girar, nos guste o no nos guste, y esto es gracias a la peor herencia que podíamos haber recibido, que es un nivel de endeudamiento colosal, va a tener que ver con reacomodar el tema de la deuda. Para reacomodar el tema de la deuda, lo que es interesante en el enfoque del nuevo gobierno es que se ha planteado que en paralelo tiene que haber crecimiento sostenido, tiene que haber un cuidado muy específico de los sectores más vulnerables, y que sobre esa base van a surgir los compromisos futuros de pago, para que no nos pase de vuelta lo mismo. En ese sentido, creo que los lineamientos generales son razonables. Ahora después viene la parte de cómo podés construir esa mesa de 3 patas, ¿no? De poder cumplir, poder cubrir a los vulnerables y poder generar una situación de crecimiento, y es ahí donde aparece esta discusión sobre el ajuste o no ajuste. En realidad lo que está sucediendo es que se están volviendo a cobrar tributos y alícuotas que habían quedado de lado durante el gobierno de Macri. En la enorme transferencia de ingresos que se hizo de unos sectores a otros, y en perjuicio de los más necesitados y de las pymes, a favor de los grupos concentrados, lo que se está haciendo es al revés. Hoy estamos volviendo a tener retenciones en niveles más altos, como corresponde, al sector que es exitoso, el sector que se beneficia de un dólar muy alto. Estamos volviendo a tener los bienes personales que casi habían desaparecido en los niveles de alícuotas anteriores. Estamos teniendo un nuevo esquema pensado con el tema del dólar, que ahí hay algunas sombras que yo planteo en el escrito que después podemos profundizar. Y por otro lado aparece la duda del tema jubilatorio, que ahí es donde hay una zona gris que todavía no está clara. Sin embargo, en la primera instancia y antes de marzo, que es donde tiene que venir el recálculo de la jubilación, el gobierno ya ha decidido focalizarse muy fuerte en los sectores más bajos, con los 5.000 pesos de bono en todas las jubilaciones mínimas, los 4.000 pesos que se le van a otorgar a las AUH, en las tarjetas de alimentos, o 6.000 si superan los 2 hijos, y los 2.000 pesos por hijo en las AUH. Esto implica que hay un foco muy claro puesto en salir de la peor emergencia, y por el otro lado una fuerte apuesta a romper la inercia inflacionaria con todos los congelamientos por 180 días que estamos viendo, que es algo inédito. El gobierno anterior hizo caso omiso a todas las necesidades y hizo todo lo contrario de subir y subir y subir tarifas dolarizadas, etcétera. Entonces, creo que todo este paquete de medidas, aún con las dudas que nos generan algunas cosas, son netamente positivas y tienden a una mejora general. ¿Y por qué planteas que hay sombras en lo que se viene? ¿Dónde ves la posibilidad de algo que salga mal, no funcione, o el punto débil de lo que se presenta como un programa? Acá hay 2 cosas que a mí me resultan dudosas. La primera yo la planteé hace rato, que tiene que ver con el dólar, el impuesto sobre el dólar de atesoramiento. El 30% que se le pone al dólar cuando la gente lo quiere comprar en un banco genera varias cosas. En primer lugar, la subida inmediata del dólar blue, del dólar en negro. Entonces, este tiene o puede tener una incidencia negativa porque sabemos que hay una enorme porción de la economía que es informal, e inclusive parte de la economía formal, el pequeño comerciante, el pequeño empresario, que mide su rentabilidad, mide su cobertura de riesgo para poder comprar a futuro, o también su ahorro en términos del dólar al que puede acceder. Y hoy el que puede acceder es el dólar negro. Claro. Porque es el único que tiene libertad en cuanto a cantidades y a un monto que ha subido mucho. Entonces, que por ahora, perdóname, está a penitas por debajo del dólar con el impuesto, pero que si la inercia continúa puede llegar a superarlo, logrando una nueva devaluación en algún momento. O forzando, o por lo menos intentarlo. El tema es que tenés un valor del único dólar real financiero que la gente tiene al acceso, 70 y pico de pesos hoy,
que es mucho más que el de 63. O sea, hay una devaluación implícita para aquel que va a comprar. Ahora, quien forma precios con ese dólar real, el que estamos con un tema que podrían generar una presión a precios. Eso se va a ver porque, por otro lado, hay presión a precio positiva para la baja. Todos los congelamientos tienden a generar una inercia negativa para la inflación, a ponerle un freno a la inflación, y yo creo que eso es una apuesta muy fuerte. Por eso para mí es inconsistente haber hecho esto. Segundo punto del dólar es que si vos fueras a comprarte los $200 por mes que te permiten a 81 pesos, después no lo vas a ir a vender a 59 al banco. O sea, vos mismo estás destruyendo que el giro financiero del dólar blanco que tiene la gente para atesoramiento te lo saque del banco, porque no lo va a usar ahí. Definitivamente le va a convenir transaccionar de otra manera. Comprarlo en el paralelo y venderlo en el paralelo es mejor negocio que comprarlo en blanco en un banco. Entonces, esa es una duda que tengo, y la que más me preocupa de eso no es tanto el atesoramiento individual, me preocupa más si pudiera tener efecto en precios, cuando estás tomando medidas muy buenas para deflacionar. Y en el tema de las jubilaciones, es la otra duda que tengo, que tiene que ver con cómo va a hacerse el nuevo recálculo. Porque a todas luces, vos cuando estás recalculando, sabiendo que se trata de una de las columnas vertebrales de lo que tiene que ver con las mayores erogaciones que tiene el Estado Nacional en la parte previsional, uno tiende a pensar que el recálculo va a ser para desacelerar y desinflacionar en paralelo el tema jubilatorio. Entonces, acá lo que hay que tener cuidado es que también hay que tener en cuenta que, obviamente, después de un gobierno tan fallido como el que hemos tenido, algún costo va a haber. Creo que el gobierno está acertadamente blindando bien al sector más bajo de las jubilaciones. Quizás tendría que haberse extendido un poquito más, no solo en las mínimas, sino ir un poquito más allá para que esa cobertura sea más amplia. Sí, un corte que por lo menos hable de la línea de pobreza, digamos. Claro. Mínimo, que tenga un costo más alto en términos fiscales. Exacto. Sí, los cortes siempre son odiosos porque el que se pasa por un peso del corte va a decir, bueno, yo quedo afuera del beneficio del recorte, pero bueno, en algún punto tenés que establecer un límite. Claro, no, por supuesto, quizás ese sería un tema. El otro tema es que también, por eso también creo que hay que esperar y ser paciente, ¿viste? Porque los tirabombas están permanentemente acechando, que hay que ver qué sucede en 180 días. ¿Por qué digo esto? Porque quizás la intención del gobierno tenga que ver con desvincular un poco el tema inflacionario del cálculo, esperando una inflación menor y asociándolo a una recaudación mayor. Entonces, de alguna manera, si vos te atás con un sistema fiscalmente sostenible y racional y tenés los fondos porque te los garantizás, si vos de ahí en más a las jubilaciones las asociás más a tu recaudación en un contexto de crecimiento y de mayor recaudación, los jubilados no deberían perder, pero tendría mucho más solidez con una inflación baja el modelo siguiente que el que estaba atado a una inflación descontrolada. Obviamente el traspaso de un modelo al otro genera algunos agujeros que a mí hoy por hoy me generan dudas, pero las vamos a tener que ir evacuando de acá para adelante. Démosle la derecha a un gobierno que recién empieza y que está bajándole los medicamentos, está empezando a organizar el nuevo programa Remediar, está empezando a darle un auxilio de un bono inmediato y una serie de medidas que obviamente juegan a favor de los jubilados también. Un chiste final, y con esto te quiero agradecer, la derecha lo decís en términos caballerescos, ¿no? No en términos ideológicos. Por supuesto que no, nada más lejos de mí que esa derecha, por supuesto. Alexis, te mandamos un saludo grande, ha sido un placer este rato de charla, siempre te decimos que sos muy didáctico para explicar temas que son complejos. Hoy estuvimos charlando lo del dólar. Entendí todo ahora. Así que Diego Rinaldi, nuestro compañero, quedó más que conforme porque... Total, no entendía yo al principio. Te llamé y temí quedar mal porque lo que yo le había explicado tal vez era mucho más precario que lo que vos nos explicaste. Así que te agradecemos mucho, Alexis. No, por favor, para mí es un gustazo y bueno, les deseo lo mejor y esperemos que el año que comience sea muy virtuoso para toda la Argentina. Saludos para vos, que termines muy bien este año y comience mejor. Gracias. Muchas gracias. Alexis Dritzos, economista del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires, analizando las luces y sombras de lo que se viene, los puntos débiles, lo que dejó sobre el final, las jubilaciones, qué pasa con el dólar y el resto de las tensiones que hay en la economía, tanto en la provincia como a nivel nacional. Asado al horno y bien comunicados. Búscanos en Facebook, Radio Latina 1011 o seguinos en Twitter, @Radio Latina 1011.